El extraordinario y maravilloso perdón de Dios. Recientemente he leído un libro de una psiquiatra donde hablaba de la importancia tan grande que tiene el perdón para la salud emocional en la vida de todas las personas. Decía que un corazón resentido no puede ser feliz y que muchas veces el perdón es el mejor bálsamo, el mejor alivio. Cuenta que fue impactada por la historia de una niña en Camboya la cual vivía en un centro de niñas que habían sido abusadas sexualmente. Dice que la inmensa mayoría de las niñas expresaban una enorme tristeza en sus caras y con expresión de haber sufrido mucho por su pasado doloroso y cruel, por haber sido vendidos por su familia para la prostitución. Comenta que se sorprendió mucho por una niña que estaba muy alegre, muy risueña. La psiquiatra le preguntó si era feliz. La niña le dijo que sí y le comentó la razón por la cual estaba feliz. Una vez se escapó y se encontró con un hombre bueno, un misionero. Este hombre, que era cristiano, le habló de su Dios y de cómo murió en la cruz. A la niña, que nunca antes había oído la historia, le llamó la atención y le preguntó: ¿y cómo superó el daño que les habían hecho? La respuesta del misionero fue: les perdonó. La niña le dijo que su vida cambió radicalmente y desde entonces empezó a hablar con ese hombre que murió en la cruz para que le liberara de la rabia, la angustia y del dolor que tenía. La Escritura nos enseña que todos estábamos bajo pecado y destituidos de la gracia de Dios, perdidos, sin esperanza, bajo la condenación, bajo el juicio, amargados, heridos, llevando pesadas cargas que no podíamos quitarnos, sin poder acercarnos a Dios de manera directa. La Biblia nos muestra destellos del perdón de Dios alcanzando a la primera pareja que desobedeció, a Adán y a Eva. El perdón alcanzó a asesinos como a Caín, a Moisés, al rey David o a Pablo de Tarso, todos ellos asesinos. El extraordinario y maravilloso perdón de Dios alcanzó a la prostituta y nos alcanza a todos nosotros porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor expresión del amor de Dios la encontramos en el sacrificio redentor de Jesucristo, perdonando de forma extraordinaria y maravillosa a los pecadores por pura gracia. No hay verdadera conversión ni nuevo nacimiento sin la revelación que trae el gozo de conocer y experimentar en primera persona el maravilloso y extraordinario perdón de Dios en Cristo Jesús. El cristianismo radica en eso. Por supuesto, para recibir este perdón primero hay que tener una convicción de arrepentimiento por aquellas cosas que hemos hecho mal, y sin esto el verdadero perdón no es posible. Pedir perdón nace de la gracia de Dios que nos da la convicción de saber que hemos hecho mal. Esta convicción produce dolor en el alma, nos entristece, hace que veamos lo grave que es el pecado y el daño que hace. Es en este momento en el que el Espíritu Santo puede ayudarnos a comprender que Cristo murió por nosotros, por pura gracia, porque nos amaba y sabía que para nosotros superar este juicio era imposible. Recibir su perdón es maravilloso, extraordinario, te conmueve, te llena de gratitud. Es un momento de gran liberación. El perdón de Dios te abraza, te inunda, te llena. Tu deseo es que Cristo reine en tu vida, que la dirija. Comprender el perdón, tener la revelación de lo que significa es la puerta que te lleva a la presencia del amor de Dios. No podemos caer en el engaño del diablo que nos ciega a esta verdad, que hace que nuestra vida sea miserable, sufriendo por lo que hicimos a pesar de que hemos sido perdonados. Debemos tomar el poder del dominio propio y alinear nuestra voluntad y pensamientos en deleitarnos en el amor de Dios y su perdón. Nuestro enfoque diario debe de ser este. Cada vez más y más debemos darnos cuenta que perdonar y recibir el perdón son actos producidos por la influencia de Dios en nuestra voluntad, que abren la puerta para que el amor de Dios pueda fluir y llenar todo nuestro ser. Todo el mérito de la salvación radica en el amor de Dios expresado en Jesucristo. Mirar la manera como Dios nos ha perdonado nos ayuda a perdonar a otros y a tenerles compasión. Nos convierte en personas compasivas, comprensivas. El extraordinario y maravilloso perdón de Dios nos da la humildad para amar a los demás si permitimos que su amor fluya a través de su espíritu, a través de nosotros. El perdón se convierte en algo extraordinario, maravilloso e increíblemente poderoso que hace que nos deleitemos en el amor de Dios de manera genuina y que podamos amar a los demás con sus errores, con sus fallos, como son. Porque Dios nos ha amado primero. La semana pasada estuvimos estudiando el tercer capítulo de la carta a Tito, donde en un momento Pablo le exhorta
a que esté constantemente recordándoles a todos cómo debían vivir. De igual manera, debemos recordarnos constantemente a nosotros mismos lo precioso que es el amor de Dios y su perdón. Deberíamos de recordarlo los unos a los otros. Aprendamos a hablarnos animándonos con la verdad bíblica, a nosotros mismos y a los demás. Tenemos que insistir y recordarnos constantemente que el cambio radical de nuestra vida es potenciado a través de permitir que nuestro corazón se llene de gratitud y agradecimiento por el perdón de Dios, que es instantáneo y que no necesita de ningún tipo de penitencia, porque el sacrificio de Cristo fue completo y eficaz. El perdón de Cristo no es una condena que tienes que cumplir como castigo, porque Él pagó todo el precio de tu pecado. Eres totalmente libre. El extraordinario y maravilloso perdón de Dios es el punto de partida que nos hace verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. El perdón de Dios nos hace iguales a todos. Todos los cristianos sin excepción somos redimidos y salvados por el plan redentor de Dios que nos lleva a recibir el extraordinario y maravilloso perdón divino. Los dones y el llamamiento son irrevocables. A veces fallamos, pero Dios no falla. Dios es fiel. Tenemos que tener en cuenta esto, que como imperfectos que somos, siempre en algún momento fallaremos. Dios lo sabe, y el sacrificio de Cristo fue tan perfecto que cubre nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No tengas temor si fallas o no. Vive buscando su voluntad en humildad. Vive buscando su misericordia y su gracia. La Iglesia no puede existir sin el extraordinario y maravilloso perdón de Dios en Cristo Jesús. Son los perdonados los que tienen el privilegio de recibir al Espíritu Santo, a ser llamados hijos de Dios y a ser llamados santos. No es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por la fidelidad de Cristo, por el amor de Dios. El evangelismo del que tanto se habla en el cristianismo no es nada más y nada menos que compartir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto se consigue a través del perdón de Dios a través de Jesucristo. El extraordinario y maravilloso perdón de Dios nos ayuda a comprender lo importante y el valor tan extraordinario que tiene cada persona. Toda persona de toda raza, de toda condición social es amada por Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. El perdón de Dios nos ayuda a tener corazones agradecidos y nos capacita para amarnos los unos a los otros. Una característica de todos los grandes hombres, de los grandes líderes, hombres y mujeres de Dios, a lo largo de la historia tienen en común el haber edificado sus vidas en el gozo de entender lo maravilloso que es el perdón de Dios, cuya provisión, como hemos dicho, alcanza el pasado, el presente y el futuro. Cristo vendrá para buscar a su novia compuesta de todos los que aceptaron su perdón y su señorío. Vendrá por aquellos que se deleitan en su gracia y en su perdón. Vendrá para los que consagraron sus vidas al Evangelio de Jesucristo, para los que en gratitud y fe tienen a Jesús como Señor y Salvador. Desde Promesas de Dios te animamos a acercarte a las Escrituras y aprender de manera directa sobre todo lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios en Cristo Jesús y de su poder perdonador y salvador, poder que emanó de su sacrificio en la cruz del Calvario y en su resurrección. Jesús vendrá por aquellos que le aman, aquellos que le obedecen. Deleítate en el perdón de Dios, que nadie te robe el gozo de ser perdonado por Dios. Que Él te bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.